Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy tenemos a un invitado cuya trayectoria vibra con la fuerza del talento y la disciplina. Él es trombonista, arreglista, director musical y miembro votante de los Latin Grammy y los Grammy. Ha estado en los escenarios más importantes de Venezuela y Estados Unidos y ha colaborado con grandes leyendas de la música latina. Nos acompaña para contarnos su historia, su camino, su visión de la música. Pedro Moya, bienvenido. Carla, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este preámbulo tan maravilloso. Ya con este preámbulo ya me siento súper emocionado y lleno de muchísima energía. Agradezco muchísimo el que me hayas contactado para hacer esta transmisión tan bonita, de que puedan conocer un poco de quién es Pedrito Moya y compartir contigo, que es lo más importante también. Ay, sí, maravilloso. Y de veras, cómo te agradezco que hayas aceptado la invitación, porque sé, bueno, que aparte, como todos los músicos, tienen muchísimo trabajo y más ahorita en diciembre. Sí. Y además de todo, con la diferencia horaria, que bueno, me la he pasado, te decía yo hace rato, súper bien desde hace una hora, porque me equivoqué de hora de México. Bueno, ha estado muy simpático esto, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, pero bien, bien. Por lo menos comenzamos con buen pie, eso es importante. claro, claro, porque eso hace que nos sintamos cómodos, ¿no? Esa es una Sí, maravilla. sí. Y bueno, pues arrancamos. Me gustaría que nos contaras cómo recuerdas la casa en que creciste, el ambiente familiar en que te rodeaba. Sería fabuloso. Mira, casualmente estaba pensando antes de empezar contigo la entrevista, estaba pensando eso, ¿no? Rebobinando un poco en mi vida. Yo decía, pero ¿por qué yo escogí la música? Fue algo, no sé, algo del destino, porque en casa no había músicos, Ok, en casa habían enfermeras y militares, era lo wow, que había en casa, ¿no? Y entonces, y bomberos, enfermeras y militares. wow. Yo no entiendo cómo el destino me tocó con esa varita. Y entonces todo fue en una vez había un evento cultural, una reunión de muchas personas y había un grupo musical de música tradicional venezolana. No sé si has escuchado la música venezolana. Y ese grupo musical tiene un instrumentista que es básico del grupo, que es el maraquero, Ok, ¿verdad? Toca unas maracas, ¿sabes? Tienen es como unas cabazas que tienen unas semillas y esto, ¿no? Y entonces me gustaron muchísimo y me compraron unas. oh, Fueron a la tienda musical al día siguiente y me compraron unas porque me gustaban. Pero entonces resulta que yo estaba tocando la música que no era con estas maracas. Estaba tocando otro género musical que no lo lleva. Y por ahí empezó todo. Después me gustaba cantar y participé en un concurso en la brigada de bomberitos de allá de donde yo soy, de Puerto Cabello, Venezuela. Hubo una como especie de una integración nacional de estos bomberitos y estos brigadas de bomberitos, y yo participé cantando música venezolana, música tradicional venezolana de mi país, y quedé en segundo lugar. oh. Imagínate, yo que tengo una voz pésima, pero en ese momento me imagino que era lo suficientemente buena como para llegar a un segundo lugar. Y ese fue mi inicio musical. Después mi padrino, a raíz de eso, de que yo cantaba, mi mamá le dijo a mi padrino, y mi padrino le dijo que fuera, que me llevara al sistema de orquesta. El sistema de orquesta es muy famoso en Venezuela, el sistema de orquestas infantiles y juveniles del maestro Abreu. Y nada, me llevaron para allá y mi padrino es trombonista. Y entonces mi padrino dijo que yo fuese allá y que dijera que yo quería tocar el trombón. Yo ni siquiera sabía que era un trombón. Y me decían, pero hay otros instrumentos. Yo no, mi padrino dijo que era el trombón. Y ahí comenzó este camino.
tan duro, pero bonito a la vez. Claro. ¿Qué otra cosa hacías, además de la música, como niño? ¿A qué jugabas? Digo, tienes una energía impresionante y se ve que de niño ha de haber sido al triple. Jugaba al fútbol, al béisbol, ¿sabes? Deportes típicos de jóvenes. Salía al monte con los amigos a lanzar piedras y cosas. Pero fíjate que yo empecé tarde en la música, empecé tarde, empecé a los 15 años. Ok, Debía haber empezado mucho más joven, pero esta mecha encendió tarde, pero, pero fue rápida. Una mecha que cuando se encendió hizo fuego, un fuego grande muy, muy rápido. claro. ¿Y te acuerdas? Nos estabas diciendo ahorita, ¿no? Que no conocías el trombón. ¿Te acuerdas la primera vez que lo escuchaste? Una locura porque es un instrumento bastante complicado al inicio. Sí. Y recuerdo que, bueno, llegó un momento en que me lo daban para llevarlo a casa. Ujú. Y en la casa yo tocaba y me sonaba pésimo. Y mi mamá me decía, que te suena como un elefante. Me decía, y yo, sí, mamá, pero es que estoy aprendiendo. Sí, pero es que suena como un elefante, suena muy feo. Pero bueno, fue impresionante. Es un instrumento que prácticamente me enamoró desde el principio y aquí estamos, unidos para siempre. Claro. Y siempre, tus papás siempre te apoyaron, por lo que veo, Sí, ¿verdad? sí, 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 totalmente, hasta hoy en día. Me siguen apoyando. Bueno, como te digo, es un camino un poco duro, un poco fuerte, pero que si trabajas con disciplina y con tesón y con mucha energía, pues vas a ir recogiendo frutos muy rápido. Claro. Y bueno, todo este aprendizaje fue en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, ¿no? De Puerto Sí, de Cabello. Puerto Cabello, el sistema de orquestas en Puerto Cabello, donde yo nací en Venezuela. Ok, ¿cómo es la orquesta? Era una orquesta de jóvenes, niños, habíamos adolescentes, yo era de los mayorcitos, ¿no? Porque los demás eran pequeñitos, muy, muy pequeños. Yo era de esa camada de los mayores. Y recuerdo que cuando entré a estudiar solfeo, ya todos ese montón de pequeñitos me llevaban una ventaja increíble. Sí. Y yo estaba sentado allí y ellos hablaban en su idioma musical. Y yo estaba llegando y decía, Dios mío, había un chico que tenía oído absoluto y el otro escuchaba las notas y las decía y el otro tocaba y yo decía, Dios mío, no puede ser, ¿dónde me metí yo? Pero nada, corrí rápido también y los alcancé. Luego, luego, con el talento, entonces. Sí, tuvo que haber sido eso, esa semilla que tenía yo allí que pues, se estaba regando y que iba creciendo muy, muy rápidamente porque te digo, fue algo que llegué y la música me atrapó y en muy poco tiempo estaba haciendo cosas maravillosas. Claro. ¿Y te acuerdas cuándo o cómo fue esa primera presentación con la Orquesta Sinfónica ya en público? Sí, sí, fue una Navidad, se llama, era un concierto de Navidad. Me acuerdo, teníamos que ponernos unos gorros de Navidad y era tocando música de Navidad en una plaza allá en mi tierra, en Puerto Cabello. Y nervioso, súper nerviosísimo, pero lo disfruté muchísimo y a partir de ahí vinieron muchísimos más conciertos y la pasaba genial, de verdad. Y ahí fue entonces todo tu aprendizaje. Todo, sí, mi aprendizaje como tal, mi base de estudio, Ok, porque ya yo después, como a los 5 años de estar allí, yo me fui a la escuela de músicos militares. ok. Ujú. Estando ahí en la orquesta, tuve mi primer contacto con la música popular. Lógicamente, bueno, si estamos hablando de orquesta sinfónica, el círculo es de música académica, ¿no? Sí. Era lo que yo tocaba, era mi base académica. Pero conocí unas personas que tenían una orquesta se llamaba Los Cromáticos, era una orquesta de solo trombones. Mm. Y tocaba, sabes, guaracha, cumbia, salsas y todo esto, pasodobles también tocaban, todo adaptado a trombones, todo. Y tuve mi primer contacto con ellos y yo dije, aquí es donde yo quiero estar. Claro.
aquí es donde quiero estar, esta música me atrapa, y en esas presentaciones me llevaban, yo era un niño, yo tenía 16 años, 17, todavía no era mayor de edad, Ya, y me llevaban a tocar, y luego ya me voy a la Escuela de Músicos Militares, y es cuando yo corto el cordón umbilical con la música académica, y bueno, me voy a hacer, bueno, lógicamente, marchas militares y todas estas cosas, pero ahí es donde empiezo a indagar en el mundo popular, en el mundo de la salsa, del merengue, y fue en el mundo donde en teoría me desarrollé. claro. ¿Quiénes fueron ahí tus profesores? No recuerdo como tal, había unos profesores en la Escuela de Músicos Militares, con toda sinceridad no recuerdo sus nombres, no recuerdo como tal, pero mi aprendizaje en la escuela ahí fue muy rápido, muy básico, porque ya yo sabía tocar, Claro. ya yo sabía tocar. Entonces, claro, yo lo que quería era graduarme para que me mandaran a una banda militar. Ya. Porque ahí los músicos entraban desde cero, no sabían nada. La Ok, gente entraba sin saber nada. Ya yo tenía una ventaja, yo venía tocando, sí. Y ya yo ahí, venía tocando. Y, y entonces cuando estaba nuevecito en la escuela, yo tocaba más que los que se iban a graduar. Y entonces me ponían a tocar y le decían a ellos, si no van a tocar como toca el alumno, no van a salir. Dios mío, eso me metían a mí en un problema, claro. porque hablando de términos militares, me metían en un problema. Uy, Y sí. era súper terrible, la pasé muy mal, pero ya después que me gradué, la historia fue otra. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la escuela de Dos música? años en la Escuela de Músicos Militares de la Victoria, Estado Aragua, en Venezuela. Estuve ahí 2 años y luego me mandaron a la capital, a la gran banda marcial del ejército, me mandaron a tocar allá. O sea, como dices, cortas cordón umbilical y a darle tú solito, ¿verdad? Y sí, llegué a la capital y nada, estaba ahí y claro, estaba llegando, no conocía a nadie, estaba tocando era con la banda marcial y después fue que empecé a conocer, hice contacto con una orquesta ahí en Caracas y ahí fue donde empecé, ¿sabes? Desde aquí poquito fue hasta que me di a conocer allá en el mundo de música popular. Claro. Es muy diferente, digo, la música evidentemente sí, pero en cuestión técnica, el trombón clásico del popular. Sí, tengo amigos que tocan salsa y Ujú. tocan música académica. Son dos formas de tocar muy distintas, pero que ellos compaginan esto, lo pueden controlar. Cuando estás en la orquesta tienes que tocar, ¿sabes? Un trombón muy bonito, pomposo, muy gordo, y cuando estamos en la salsa ya es otra cosa. Es muy diferente. Yo soy un músico académico frustrado. Ok, Me hubiese encantado, aunque tuve experiencias con orquestas sinfónicas. Por ahí tengo mis videos con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Estuve allí de invitado, como en 2 oportunidades. Entonces trataba de cambiar mi sonido ahí popular, entonces con ella escondido, pero sí, sí, lo lograba. claro. ¿Y quiénes eran tus referentes como trombonistas ahí en esos primeros años? Mira, Pablo Santaella, Domingo Pagliuca, que era un maestro que estaba en la música popular y estaba en la música académica. Hoy en día toca en el Boston Brass. Él estaba en la Sinfónica Venezuela y yo quería grabar como él y tocaba como el otro y que tú querías tocar como el otro. Esos eran mis ídolos, ellos dos. Claro. Llegas a Caracas en 2003, ¿verdad? Sí, señor, Ok. exactamente. Sí, señor, eso me gustó. Sí, señor, me sonó muy militar desde que me lo dijiste. Estuve 17 años en el ejército, imagínate. Okey, okey, sí, señor. ¿Cómo cambia ahí tu vida musicalmente y familiarmente? Nada, estaba lejos de casa, lejos de mi tierra, conociendo gente nueva. Me llamaron de una orquesta, no recuerdo, Reflections, que se llamaba una orquesta que era de 2 trombones, entonces yo tenía que hacer coros también y tenía que tocar y la pasé genial, toqué en algunos locales nocturnos de Caracas y ese fue mi inicio.
mi inicio como tal. Estos amigos me acogieron y fue súper maravilloso. Pasé un tiempo con ellos, no sé si tal vez 1 año, 2 años, pero la pasé súper genial y aprendí bastante con ellos. Claro. Y de repente te integras al conservatorio, ¿no? En 2010. Sí, luego, bueno, y tocando con una orquesta por allá, con artistas por acá, me integro al Conservatorio de Música Simón Bolívar, a la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar, que en ese momento yo soy miembro fundador de esa orquesta, y ahí es donde me integro al conservatorio, puesto que el conservatorio pertenece al sistema de orquestas también, académico. Pero bueno, la visión del maestro Abreu era abrir este sistema de orquesta, este sistema educativo a otros géneros musicales. Dígase la salsa, géneros latinos, afros, jazz, eh, pop, todo esto. Entonces el sistema ya no solamente tenía educadores para la música académica, sino que también había educadores para la música popular también. Entonces ahí fue donde el sistema de orquesta me recibió nuevamente. Y en ese inter, además, estás tocando en las orquestas latinas más importantes del país. Sí, sí, aproveché, hubo un auge increíble, empecé a tocar por aquí, por allá, a veces no me dejaban tocar con los artistas internacionales, pero yo seguía estudiando hasta que podías llegar arriba y poder tocar con los grandes artistas. Claro. ¿Cuáles son esas orquestas y esos grandes artistas? Platícanos también. Pues mira, por lo menos una experiencia maravillosa con la orquesta del conservatorio, que es Rubén Blades. Hicimos Maestra Vida con Gustavo Dudamel y Rubén Blades. Habían 250.000 personas en ese concierto. Fue súper maravilloso, una experiencia, bueno, tocando, había que tocar esa combinación entre música popular y música académica. Fue una experiencia súper maravillosa. De ahí para abajo, bueno, toqué con Tito Rojas, Roberto Blades, Ismael Miranda, un montón de artistas. Claro, es en la Carlota, ¿verdad? Estaba yo ahí curioseando un poquito. Sí, claro, el concierto, súper maravilloso, y era la segunda vez que se hacía Maestra Vida en la historia de la música latina. Fue increíble, súper maravilloso el poder ser parte de la historia, me encantó muchísimo. Para los que no conocemos, ¿qué es Maestra Vida? Maestra Vida es una obra que escribe el maestro Rubén Blades junto con el maestro Willy Colón. Con una historia, consta de dos partes. Son historias, vivencias. Hay un montón de temas que mucha gente no conoce porque de ahí se desprende, bueno, Maestra Vida, que es uno de los temas, valga la redundancia, es el título de toda la obra, pero se desprende como un tema de la producción, que es todo lo que escuchamos, el tema Maestra Vida. Y también un tema conocido de Maestra Vida, el nacimiento de Ramiro. También pertenece a Maestra Vida, pero Maestra Vida es un compendio de un montón de temas, letras del maestro Rubén Blades y la música y los arreglos del maestro Willy Colón. ¿Crees que ese haya sido el concierto más exigente de esa etapa? Sí, totalmente, sin duda, porque bueno, estaba ahí el maestro Dudamel, tenías ahí al maestro Blades, un montaje increíble, una orquesta sinfónica de como de 250 personas, era increíble, era increíble. ¿Cómo te preparaste ahí? Tuvimos que como un mes de preparación. Okay. Un mes de preparación, seminarios, estudios por secciones. Fue increíble, fue un trabajo arduo, porque tenía que salir muy bien, no podía haber errores. Claro. ¿Y cómo No podían haber para nada. manejaste ahí esos nervios? Apretando muchísimo, porque me acuerdo que tenía un solo y no podía fallar, había un montón de cosas ahí que había que tocar, había un montón de gente, eso iba a quedar grabado para la historia, y lo que queda. Claro. Y ahí fue donde tú crees que ya tomaste o agarraste tu voz propia dentro del trombón, o ya lo traías.
No, yo creo que ya yo venía, pero sí es posible que a partir de eso me ayudó un poco a entender de que, bueno, quería no solamente ser Pedro el integrante de una orquesta, sino Pedro el artista, ¿sabes? Quiero ser Pedro el artista, que va a hacer mi propia música. Ya venía ya desde atrás haciendo un tema bueno, era una versión de un tema de La Guagua de Celia Cruz. Lo grabé, que tengo que grabarlo de nuevo porque nunca lo puse en las redes sociales, no, ¿sabes? No, en las plataformas digitales, en ese momento no estaba eso, ¿no? Claro. Pero ahí fue, yo creo que ya a partir de ese momento cuando empecé a hacer giras, también con el conservatorio fuimos a Estados Unidos también, Claro. y con otras orquestas también, estuve en la parte de Latinoamérica, eh, eh, y, y ahí es donde yo se despertó ese potencial para ser artista, ¿sabes? Como tal. No Pedro el que siempre está tocando con los artistas, sino Pedro el que también quiere ser artista. Claro. Ahí es donde, ahorita lo que comentas con estas giras en Estados Unidos, te vas con la orquesta latino-caribeña y la Big Sí, Band. sí, hice una gira con la Big Band, ahí conocí, estuvimos en Nueva York y conocí a Wynton Marsalis, que es el mayor exponente de jazz en el mundo, trompetista. Fuimos al Lincoln Center y conocí a la Jazz at Lincoln Center, la orquesta que él dirige, los músicos más importantes de jazz del planeta. Luego con la orquesta latino-caribeña también hicimos una gira, también por varias ciudades de Estados Unidos. Y bueno, lógicamente este tipo de actividades te, te nutre, ¿no? Para seguir trabajando y poder obtener más frutos como estos. Claro. Y aquí en lo internacional, ¿cuál crees que fue la presentación que más te marcó? En lo internacional, a ver, yo creo que un concierto que hice con el maestro Porfi Baloa, que en México, en tu país, en México, hice un concierto, no recuerdo cómo se llamaba la feria, pero mira, había un millar de personas, no sé qué había ahí. Era increíble, era increíble. Después para salir de ahí era un problema. Y yo creo que de estos conciertos a nivel internacional, ese ha sido uno de los que más me ha marcado. Wow. Que era Entonces, como una feria, era una feria y había muchísima gente, muchísimas, un mar de personas. ¿quién sabe qué habrá sido? Tendríamos que investigar. Y sí, es que ahora te estoy acordando, estoy en eso. Okay. Aquí en Latinoamérica, ¿qué otros países visitaste? Ecuador, Okay. a ver, no, yo creo que no, Colombia, Okay. México, sí, por ahí he estado. Y dime que te gusta más México que todos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por si fui en febrero, estuve allí, Oh, estuve en genial. Ciudad de México, sí, mentira, estuve sí, no, estuve en Ciudad de México, sí. Ok, genial. Sí, sí. Entonces, no digo nada, todo bien. A ver, bueno, ya nos platicaste que tocaste con el maestro Rubén Blades, pero ¿alguna anécdota que nos puedas contar de tu trabajo con él? Digo, se me hace tan importante esta parte. Sí, sí, mira, estamos en los ensayos preparativos, una semana de ensayos larguísima, no me acuerdo cuántos días, un montón de días había ensayando. Y llegó la obra donde yo tenía el solo. Y yo estaba muy nervioso y yo hago el solo que tengo que hacer. Y bueno, termina la obra y paran. Y yo me agacho así como que, ay, Dios mío, como que, ay, Dios mío, que será que estuvo bien, no sé, estoy insatisfecho, no lo sé. Y de repente uno de los trombonistas me toca y me dice, Pedro, te está llamando el maestro. Y yo cuando volteo así, era Rubén, que me estaba aplaudiendo. ¡Oh, qué Me maravilla! estaba aplaudiendo y me estaba diciendo, buenísimo, muy bien, te felicito. Y yo, ¡Oh, qué bonito! ¡Qué sí. bonita anécdota! ¿Con Tito Rojas? Muy poco tuve contacto con él. Ok, Muy poco. Él era un artista que nosotros llegábamos al escenario y él llegaba aparte y tocábamos. Tuve contacto fue, bueno, con su director musical que también ya falleció, el maestro Celso Clemente.
Y con él tuve contacto, lógicamente, bueno, había que ensayar y esto. Pero con Tito no crucé palabras, más palabras con el difunto, este, a ver, no, ya va. Uy, estoy un poco disperso. A ver, Lalo Rodríguez, con Lalo, Ok. y lo acompañé varias veces, pude conversar con él, conversar con el maestro Ismael Miranda, que ahora acaba de sacar un tema porque, bueno, se va a retirar y acaba de sacar un tema, un súper cantante, un señor, y poder conversar, ¿sabes? Con estos artistas que tú admiras tanto y que sabes que son seres humanos como tú, porque de repente hay personas que creen que piensan que los artistas son inmortales, ¿no? Uno lo piensa también, ¿no? Pero ya cuando conversas sabes que tienen su gran parte humana y es maravilloso. Y a mí me gusta conversar con ellos porque a veces les saco información. Claro, lo que me está pasando contigo, digo, al final yo dije, tengo que entrevistar a Pedrito Moya, porque para mí, digo, Pedrito Moya, ¿verdad? Y ahorita tenerte aquí en verdad es, como que te bajé del cielo. No, gracias, Carla, gracias, de verdad. Para mí es un honor estar compartiendo contigo y aquí podemos estar toda la tarde, toda la noche. No tengo problema. ¿Cómo te preparas mentalmente para estos conciertos de gran formato? Estudio, mucha gente de repente no lo creerá, pero yo estudio, así el concierto sea pequeño o sea grande, siempre hay algo que tengo que revisar, siempre hay algo que tengo que revisar, por lo menos cuando estoy con el maestro Porfi, que hay conciertos de gran magnitud, abro la carpeta y empiezo a revisar, porque siempre hay algo que me sale mal, siempre hay algo que me pasa por ahí, se me olvidó, pero siempre tengo que revisar. Fíjate, bueno, ahorita estoy tocando con unos amigos todos los miércoles, hacemos un repertorio distinto de salsa y yo me tengo que sentar a estudiar, a repasar. Si tengo que dirigir la orquesta, tengo que sentarme a anotar todo, quién entra, quién no entra, y hay que prepararse para este tipo de cosas, ¿sabes? Claro, por supuesto. Bueno, y el Y público, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo. claro, tiene que estar todo al detalle. Entonces, porque, por ejemplo, si voy a dirigir la orquesta, yo llevo el timón del barco. Claro, sí, Si yo dejo que algo malo pase, el barco se va a hundir. sí, Entonces tengo que prepararme para que ese barco pueda llegar a buen puerto. claro. Y bueno, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Instrumentista, eres director. ¿En qué momento comienzas con esta parte de los arreglos? Ya, fíjate, ya esta vena de los arreglos me comenzó ya cuando estaba en el sistema de orquestas comenzando, Ok, porque quería saber cómo era esto de la música. Yo me la pasaba metido en el archivo musical de la orquesta y empezaba a revisar cómo era eh, el registro de los instrumentos, todo esto, los instrumentos que se transportan, todo esto. Y ya antes de yo irme de Puerto Cabello, de la orquesta juvenil, ya yo había hecho música para la orquesta. ok, Imagínate, ya había hecho una música para una pequeña orquesta sinfónica. Y ya yo ahí fue donde se despertó todo esto. ok. ¿Qué es lo más difícil de tocar trombón? Que te suene bien, Que no suene como elefante. que no suene como un elefante. Dios mío, el trombón es, mira, hay que tocarlo también, porque el trombón es un instrumento, ¿sabes? Es un instrumento tosco. Si un día te dice, mira, no quiero sonar, no quiero sonar. Y entonces, bueno, tú tratas de llevar ese equilibrio entre que por favor suenes bien, y ayúdame que yo te ayudaré. Pero bueno, ese tema de amor y odio, ¿no? Sí, Pero es un instrumento que un día te puede sonar bien, otro día te puede sonar mal, pero bueno, intentas hacer el mejor trabajo posible a la hora de tocarlo. claro. Wow. ¿Qué o quién, no lo sé, te lleva a España, específicamente a Galicia? ¿Qué haces ahí? Y un amigo me dijo que aquí había un compendio de orquestas, muchísimas orquestas y esto. Y bueno, la situación en mi país se estaba complicando un poco, o sea, está complicada un poco. Sí. Y él me dijo que me viniera y me recibió
Y aquí empecé en un grupo porque, bueno, no, lógicamente llegas a una tierra nueva, no te conocen. En Venezuela lo hice todo, pero llegas aquí y no te conocen. ¿Cómo tienes que hacer esto? Bueno, tienes que empezar a tocar, que te vean por aquí y por allá. Y nada, terminé tocando el bajo en un grupo, me compré un bajo, sí, me compré un bajo, y me puse a estudiar. Dije, "Bueno, el bajo es como un trombón, como la vara del trombón. Okay. Las notas vienen cromáticas en el mástil y esto, y entonces bueno, empecé a copiar más partituras y hice un verano con ese grupo, con el grupo La Bamba, y después ya me conocieron como trombonista y fue cuando entré a la orquesta. A Finisterre. Sí. Platícanos de esa orquesta. Bueno, es una orquesta que, bueno, casualmente, ya a partir de ahora ya no estoy en la orquesta, pero tuve ahí 5 años maravillosos. Eh, ¿Sabes una cosa? A mí me gusta estar en sitios donde yo aprendo de los demás y aprendo también de mí mismo. En una orquesta donde llegué tocando el trombón, de repente un día dije, mira, yo pudiera hacer un arreglo. Bueno, vamos a hacer un arreglo. Y hice un arreglo de un tema de música tradicional de aquí, de Galicia, que lo hicieron como en música moderna, ¿saben? Como música electrónica. Y había que llevarlo a cumbia o a merengue. Yo lo llevé a merengue. Nunca había escrito un merengue en mi vida. Yo dije, tremendo menudo problema en donde me metí yo. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y nada, resulta que el tema llegó a número 1 de aquí en Galicia, y ganó un premio como mejor versión original. Wow. No, bueno, te ¿Qué te digo. parece? No, pues te digo que hay que bajarte así. ¡Qué barbaridad! Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hago yo aquí ahora para hacer un merengue? Y esto tenía 2 tonos nada más. Y yo, Señor, ¿qué hago con esto? Y bueno, resultó bien. Y a partir de ahí empecé a hacer música. Y hace 2 años me nombraron director de la orquesta y arreglista de la orquesta. Yo hacía arreglos, era para mi música, para mis discos, para mi salsa, pero entonces, bueno, empecé a escribir música, eh, hacer transcripciones. Es una de las cosas que más odio en la vida, transcribir música. Mucha gente no lo sabe, pero es un trabajo muy pesado. Sí. Y más aquí que las orquestas hacen mixes. Tú sabes, 10 minutos de música en partituras es una Biblia. Sí. Es una Biblia, tú sabes, la gente no lo sabe, pero hay que escribir muchísimo para escribir 10 minutos de música. Sí. ¿Alguna Y vez entonces, en computadora? ¿Alguna vez? sí, todo es en computadora, todo. Ya. Ok. Todo es en computadora. Ya. Pero te estoy hablando que hay que hacer un montón de cosas, todo un montón de cosas. Mira, bueno, lleva este tema de reggaetón, lo llevas a merengue. Y lo llevas a cumbia, pero ahora tienes que hacer un arreglo nuevo. Y ahora tienes que pegar aquí esto y hay que cambiarle el tono. Y entonces aquí pegas, Dios mío, Señor. Sí. Pero esto me ayudó a evolucionar como arreglista, como transcriptor. Ahora soy más rápido, soy más versátil, todo me fluye un poco más. Aprendí que era el cometido y agradezco muchísimo eso. Ya. ¿Pero ya no lo sigues haciendo o sí? Lo hice hasta este año. Bueno, de por sí hoy, antes de que empezáramos a conversar, estoy transcribiendo un tema. Casualmente vamos a hacer un tributo a Tito Rojas el día de mañana. Ok. Y estoy transcribiendo parte del repertorio. Wow. Híjole, Sí. pasas la grabación de la presentación. Bueno, trataré de pasarte algunos vídeos, y pero estoy transcribiendo la música. Te digo, transcribir es una de las cosas, se me da bien, pero no me gusta. No me gusta porque copiar música es algo muy trabajoso. Es cansado. Es cansado. Sí. Te pone los ojos cuadrados. Sí. Ok. ¿Qué diferencia encuentras entre el público venezolano y el europeo? Y digo, además por el tipo de música, ¿no? Sí, por eso es que el tipo de música es lo que lo identifica como tal. Entonces, yo tocaba ya en una salsa y veías a todo el mundo, tú sabes, ¿no? Sí. Aquí de repente y tocas un concierto donde de repente tocas un tema y nadie baila. Sí. ¿Qué me llegó a pasar?
empiezas a tocar una cumbia y todo el mundo viéndote la cara, serio. Y de repente al rato, bueno, que se toman unos tragos, empiezan a bailar y esto. Pero tú sabes que allá en Latinoamérica, cuando arranca la orquesta, empieza la fiesta. Así es. Sí. Ay, qué difícil. Sí, pero nada, igual intentas, bueno, buscar formas y estrategias para que le llegue la música también, lógicamente. Claro. Y ahora supongo ya también, como dices, ya más conocido, supongo que ha sido un poco más fácil, ¿no? Sí, sí, ya es diferente, ya vas conociendo y vas haciendo música no para ti, sino para el público. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, ¿qué te inspira a crear este disco, Trombones Venezolanos? Platícanos. Esto viene desde, nuevamente vuelvo atrás, esto viene de esos recuerdos de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Okay. la música, los compositores que yo iba conociendo. Te voy a contar algo aquí que yo creo que pocas veces lo he comentado. Yo creo que lo he comentado en una entrevista o no lo he hecho, no recuerdo. Hay dos artistas en mí. Uno es Pedro Moya y el otro es Pedrito Moya. Así lo veo yo. Pedro Moya es el del disco Trombones Venezolanos, ¿verdad? El que hace música instrumental. Este disco una recopilación de toda esa música que llegó a mí cuando yo comencé en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Cabello. Estamos hablando de música de Astor Piazzolla, argentino, de uno de los mayores exponentes del tango de la nueva era, Bach, Albinoni, eh, ¿qué más? Mira, es un disco, hice un tema de Tito Puente, era como decimos en mi país, ese arroz con mango que llegó aquí, yo tenía que plasmarlo en un disco. Y entonces mi disco Trombones Venezolanos tiene un compendio de muchas cosas. Tiene música latina, tiene hasta un paso doble, que fue el primer paso doble que yo conocí, que este, la Virgen de la Macarena fue el primero que conocí. La Virgen de la Macarena lo hice. Y el disco solamente es de trombones con otros instrumentos que acompañan, valga la redundancia, de piano, percusión y todo esto. Claro. Hice un paso doble, hice música académica, hice un vals venezolano, hay un tema que es mío, que se llama Albóndiga en Salsa, que es en honor al maestro César Monge, que es el director y creador de La Dimensión Latina. Él hace muchísimos años, no sé, 40 años, 50 años, era muy gordo y le decían albóndiga. Ok. Hoy en día ya no es así, lógicamente, ¿no? Pero entonces yo quise hacer este tema en honor a él, y el tema se llama Albóndiga en Salsa. Okay. Y entonces, claro, es como el Latin jazz, música clásica, tango flamenco, ahí es donde hago el tema de Astor Piazzolla, Libertango. Es ese montón de temas que llegaron a mí cuando yo comencé en la música. Y debí plasmarlo, ya tenía muchos años con esto guardado, y cuando llegué aquí, tomé las riendas nuevamente de esto y pude sacar el disco al ruedo. ¿Los maestros Pagliuca, Sánchez, Carrero son trombonistas también? Sí, sí, son de los mejores trombonistas que hay en el planeta. El maestro Miguel Sánchez está ahora en Colombia, el maestro Pagliuca está en Miami, es trombonista del Boston Brass. Okay. Ellos participaron en mi disco. Para mí un honor de que esos músicos, maestros que son una eminencia en el instrumento, sean tus amigos también y que puedan colaborar en tu desarrollo y evolución como artista. Eso es maravilloso, maravilloso. Sabes que estás haciendo bien las cosas. Claro. Y bueno, ahorita viene otro disco, está el Vivir del Aire, ¿no? Sí, sí, es un disco que el nombre lo saqué de un maestro. ¿Tú has escuchado música de Ennio Morricone? Esta música de las películas de vaqueros que silban, que silban.
Bueno, hay un maestro, él ya no vive aquí en España, se llama Curro Savoy, y él tocaba la guitarra y silbaba como, como en estas obras musicales de Maestro Morricone. Y él sacó un disco hace muchísimos años, muchos años, que se llama Vivir del Aire. Y ese título me gustó muchísimo. Okay. Yo voy a intentar eh, emular también, voy a hacer un mix de Ennio Morricone, donde yo también voy a silbar, voy a hacer una mezcla de lo que es tocar el trombón y silbar estos temas también. Wow. ¿Y en qué etapa está ahorita este segundo disco? Estoy en etapa final, me faltan 2 temas nada más, casualmente es el mix de Ennio Morricone, y estoy haciendo una adaptación de una obra muy popular en Latinoamérica de un maestro mexicano que se llama Arturo Márquez. Ok. Pues, yo tengo una foto con el maestro Arturo Márquez. No, No bueno. podía, claro, yo lo conocí en Venezuela, el sistema lo llevó. Okay. Su obra más famosa es el Danzón número 2. Ajá. El Danzón número 2. Y estoy haciendo una adaptación Okay. para trombones, de 4 trombones, piano y bajo. Y estoy en eso, ya voy por ahí, ¿sabes? No por la mitad, pero estoy. Y el mix de Morricone también, que va a ser un arreglo de un amigo, se llama Javier Santana. Y bueno, y esos son los últimos 2 temas que faltan, porque ya lo demás está ahí. Claro. Tendrás que venir Grabado. a México a promocionar eso. Sí, ya de pronto. Y espero ahora en diciembre ya grabar estos 2 temas que me faltan, porque quiero postularlo también a los Latin Grammy, y eso es en abril, y necesito darle caña a eso para poder sacar el disco. Claro, por supuesto. Voy a los Latin Grammy y los Grammy. Te convertiste en miembro votante. ¿Qué significa para los Y que mira, no? fue algo maravilloso, fue algo que yo no lo estaba buscando. Y entonces un amigo me dijo, mira, vamos a postularnos para ser miembros de la academia. Y bueno, pues hay una serie de requisitos que tienes que cumplir, Okay. Grabaciones, discos, haber participado con artistas y esto. Y bueno, yo metí mi currículum, yo no sabía que mi currículum me iba a impulsar. Este amigo no quedó y yo quedé. Ya tengo 4 años en la Academia Latina. Okay. 4 años tengo ahí votando y postulando a los artistas. Fue maravilloso el poder quedar allí. Eso te da, sabes, un target, ¿sabes? Sí. Es maravilloso poder apoyar a los artistas, escuchar los discos cada año, las propuestas. Es increíble, es algo súper maravilloso. Te conecta con un mundo increíble. Y este año fue una sorpresa. Me llega un correo que he sido escogido para ser parte de la Academia Americana de los Grammy. Wow. Y yo dije, no puede ser. Yo pensé que era mentira. Y yo dije, será, me están bromeando con un correo y esto. Y nada, cuando entro, resulta que mis membresías se fusionaron y tengo las 2 membresías y puedo votar a postular en los Grammy, en los Latin Grammy y en los Grammy americanos. Ay, qué maravilloso. Alguna anécdota o algo que nos quieras platicar de todos estos procesos? Eh, Mira, ahora con los Grammy americanos conocí un montón de personas porque a la Academia Americana nos mandó una plantilla donde puedes poner tu foto dándote la bienvenida a la clase 2025 de los Grammy Awards. Y al poner los hashtags y todo esto en las redes sociales, mira, me escribieron más de 200 personas, Uf, todos americanos, otros latinos, pero fue increíble la conexión. Yo creo que eso es lo que estaba buscando la gente de los Grammy, de que conectáramos. Y fue increíble, fue maravilloso el poder conocer estas personas y el poder apoyarlos y compartir. claro. Ay, qué bonito. Me dejaste pensando, y ahorita creo que me quedé un poco incompleta. Me dijiste Pedro Moya,
trombones venezolanos. ¿Y Pedrito? Y Pedrito es el que toca salsa, el que toca merengue. Okay. Ese es Pedrito Moya, el director de orquesta de salsa, de merengue. Ese es Pedrito Moya. Pedrito Moya, el que saca temas de salsa, que hace sus arreglos de salsa. Aparte de arreglista, también soy compositor. He compuesto 2 de mis temas. Y ese es el Pedrito, que es el que generalmente anda, ¿sabes? Por allí con la música latina. Y Pedro es el de los discos de trombones. Es el de trombones venezolanos, el que viene ahora a Vivir del Aire. Ese es Pedro. Ok, sí, porque me habías dejado a medias. Lo suponía, pero dije, a ver. Sí, Pedro, es Pedro y Pedrito. Son unos músicos que hacen música totalmente diferente. Claro. Pedrito, ahí voy, al Pedrito. Fuera de la música, ¿qué otra cosa haces? ¿Qué actividades te permiten recargar energía? ¿O Voy al gimnasio todos los días. Ok. Todos los días, religiosamente de lunes a viernes. Ya. ¡Ay, qué maravilloso! Sí, me gustan las series, de Netflix. Me gusta el cine cuando se puede ir. Me gusta los espacios abiertos. Me gustan los conciertos, me gusta la música académica. No he tenido la oportunidad de ir a algún concierto, pero me gusta ir, me gustaría ir a un concierto de música académica, porque lo veo en la televisión y son cosas maravillosas que unas que hago a diario y otras que me gustaría hacer. Claro. ¿Cómo sería un día libre ideal para ti? Viendo televisión. Okay. Bien cómodo en el sofá. Ese sería un día maravilloso. ¿Qué series te gusta ver? Estoy viendo Juan Gabriel. Ah, mira. La estoy viendo, casualmente, la estoy viendo, me gusta muchísimo. Pero ¿sabes qué me gusta? Las series de crímenes y de investigación. Ya. En casa me dice, todo el algoritmo que tienes ahí en Netflix es solo de crímenes y investigaciones. Pero es que me gusta muchísimo, me gusta. Me pasa lo mismo, ¿eh? Es que es maravilloso y te vuela la cabeza además. Uy, muchísimo. Y aclaremos, no es morbo, es que... No. Se pone uno a pensar. Es información, es nutrirte, es información. Sí, por supuesto. Ahí luego te paso alguna recomendación de las mexicanas también. Ah, buenísimo, genial, gracias. Ay, la de Luis Miguel también la vi, es súper genial. Ya. Ahorita está una también que se llama Las Muertas. No sé si ya la viste. Ay, no la he visto. Es de un libro de un escritor mexicano, Jorge Ibargüengoitia, basada se llaman las Poquianchis, unas mujeres que ahí hacían cosas que no debían hacer con chicas de pueblo. Está muy interesante. Muy interesante. Voy a verla. Sí, y está basada en el libro, entonces, bueno, un humor medio raro, pero sí, vale la pena. Genial, vale, gracias por la recomendación. Dale, pues. ¿Qué papel juega tu familia en tu vida actual? Digo, están súper lejos, ¿no? No, bueno, mi familia, mis hijos están aquí, mis hijos, mi esposa. ¿Tus papás? Están en Venezuela. Ok. Sí, ¿sabes? Ese pollo, por lo menos mi mamá, me escriben algo o posteo algo en el Facebook y mi mamá prácticamente es como mi manager, porque contesta. Claro. Es la primera persona. Por eso te preguntaba, porque cuando puse la promoción en el Instagram, inmediatamente escribió algo. Entonces dije, ok, la familia, pero la familia está allá. Sí, mi mamá prácticamente cuando yo pongo una publicación es la primera persona que me escribe. Claro. Él siempre está apoyando ahí a la manera que se puede, pero siempre está ahí. Ya. ¿Tu esposa es española, venezolana? No, es venezolana, pero ya nosotros somos, con el tiempo que tenemos aquí, ya somos españoles, todos en casa. Ya. ¿Y a tus hijos los has llevado por el camino de la música o les ha interesado a ellos? No, a mi hijo lo que le gusta es la PlayStation, la Play 5 y
Mi hija le gustan los idiomas. Ella estudió música de pequeña. Estudió música de pequeña. De por sí le quedó el oído absoluto. Ella desarrolló el oído absoluto y le quedó. Y ella tocaba el violín y el piano, pero bueno, lo dejó de muy pequeña. Claro. Pero este oído la ayudó para los idiomas y estudia idiomas modernos aquí en la Universidad de Santiago. Wow. ¿Y el chico? PlayStation, ¿qué juega? PlayStation. ¿Con él? Fortnite, no, yo no juego, yo soy muy malo para estas cosas electrónicas. Okay. Y entonces él se la pasa jugando al Fortnite ahí. Claro. Ay, qué bonito. A mí me gusta mucho el Fortnite también. Bueno, yo, porque con toda sinceridad, la otra vez compré un juego, ¿sabes qué me gusta también? Las películas de muertos vivientes. Ok. Guerra Mundial Z, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, todo esto me encanta. Todo, si hay un holocausto zombie, yo voy a sobrevivir. Qué maravilloso. Y compré el juego de Resident Evil. Y bueno, cuando agarré el mando de la Play, le dije a mi hijo, lo siento, no puedo. La cabeza no me da para tantos botones. Son demasiados botones. Sí. Y eso y dije, lo siento. Que a mí me tocó nada más de 2 palanquitas. A mí me tocó de una. Claro, sí es cierto, la del Atari. Claro, sí es cierto. Sí, no, ya cuando ve uno esos controles ya no sabes ni para dónde. No, y le dije, lo siento, ya no me da la cabeza. Juega, okay. ¿Qué te gustaría retomar de tu infancia o juventud? ¿Alguna actividad que hicieras que dijeras, ok, ahora la quiero retomar? Me gustaría cantar. Ok. Y también me gustaría ensayar nuevamente con una orquesta sinfónica, que para mí sería maravilloso, de esa juventud, de sentarme ahí con todo ese montón de personas y hacer un repertorio. Eso me encantaría nuevamente. Me gustaría retomarlo en algún momento de mi vida. ¿Y lo ves cercano? Tal vez, yo creo que si sigo evolucionando como tal, yo escribí un adagio para cuerdas y estoy haciendo todo lo posible por grabarlo, de música académica, lógicamente, solamente cuerdas, violonchelo, contrabajos, violas, violines, y buscar la manera de grabarlo y que sea yo quien dirija la orquesta. Sería maravilloso. Wow. ¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta ahora? Yo creo que es el ser el músico que soy ahora. Siento que cuando voy a un sitio me respetan por el trabajo que hago. Claro. Ese músico que hoy en día anda por ahí, que va por aquí a tocar y que va por aquí a conversar, estoy orgulloso de ser eso. Tú eres Pedro Moya, me pasa muchas veces. Tú eres Pedro Moya, un placer conocerte. Pedro, te vi en el video de Porfio Aloha de Miami. Pedro, mira, un placer conocerte, te vi en un video. Mira, estabas tocando, qué genial. Estoy orgulloso de ser eso. Claro. Eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Sí. ¿No? Y estás rodeado aparte de grandes amigos, como dices tú, justo por eso, porque estás haciendo bien las cosas. Claro, totalmente, es eso. Y si te rodeas de personas que te puedan recargar la energía, vas a llegar muy lejos, porque las energías se fusionan con el universo y todo esto, y bueno, por eso mi disco se llama Trombones Venezolanos 1111. Es un número que llegó un momento en mi vida y entonces cada vez que lo veo pido un deseo. No pido cosas materiales, porque no funciona con cosas materiales. Pido cosas que sé que me pueden ayudar en mi vida cotidiana. Uy, qué bonito. ¿Qué es más importante para ti, el talento o la disciplina? Las dos, pero vamos a quitarle al talento un porcentaje, más o menos 70 y 30. 30 para el talento, porque hay que tener talento. Hay que tenerlo. Un poco, aunque sea una pizca. Sí. Aunque sea una pizca de talento, hay que tenerlo. Y la disciplina.
La disciplina es la mamá de todo esto, Claro. sin duda alguna. Hay que sentarse, estudiar todos los días, ya aunque seas profesional, igual hay que estudiar, hay que revisar todo, hay que analizar todo lo que vayas a tocar. Hay que ser muy analítico. Yo soy muy objetivo, tengo un problema que soy demasiado objetivo. Tengo amigos, tengo enemigos por lo disciplinado que soy a la hora de trabajar. Claro. A mucha gente no le gusta, a otros sí les gusta, Sí, otros se adaptan, otros no. sí. Pero yo soy así, soy bastante delicado cuando me toca dirigir la orquesta, me toca ensayar, soy, a ver, creo que a veces me paso, pero es que yo soy así. Claro. ¿Qué consejo le darías a un joven músico que está empezando? Fíjate que esta pregunta de repente no pensé que me la ibas a hacer, pero estaba pensando un poco en cómo se están viviendo las cosas hoy en día, porque de repente tú quieres dar un consejo y de repente lo toman a mal. O nosotros no teníamos tantas herramientas como hoy en día, ¿no? Porque hoy en día, Carla, yo pienso que la gente lo que quiere hacer es contenido Mm, y no es así, ¿sabes? No es hacer contenido. Yo siempre le digo a mis amistades, por lo que puedo, que tengan confianza, ¿quieres un consejo? Haz tu propia música. Que no claro, pegó, no importa, sigue haciendo tu música. Sigue teniendo, hay que apostar por lo de uno. Que hay covers, sí estamos haciendo covers, sí lo estamos haciendo porque yo en mi momento lo hice, de por si acabo de hacer una grabación en vivo que va a salir, que es como es mi música en formato en vivo, live, y hay unos covers ahí, también hay temas míos, también de composiciones mías, pero hay que apostar a hacer lo nuestro, ¿sabes? Y eso es lo que yo le diría a alguien hoy en día. Enfócate en hacer lo tuyo. sí, Estudia para crear lo tuyo, tu propia música. ¿Quieres hacer salsa? Haga su salsa. ¿Quieres hacer merengue? Haga merengue. ¿Quieres hacer reggaetón? Haga reggaetón, pero hágalo bien. claro. Y ese es el consejo que yo le doy hoy en día a todas las personas. Si quieres hacer, haz tu propio proyecto, tu propia música, que seas tú el artista, pero hazlo bien. Claro. Ay, qué bonito. Ay, Pedro, me la pasé muy bien. No, y yo, imagínate, porque puedo estar aquí toda la noche. Eres fabuloso, en verdad. Digo, conocer tu historia, logros, la visión que tienes de la música, pero además, si tengo que decirlo, eres súper simpático. Entonces, Gracias, gracias, muy la amable, verdad, Carlos, tú también. tienes como dijiste ahorita, una gran energía. La verdad, te agradezco muchísimo por haberme abierto las puertas de tu vida, de tus recuerdos y de ese camino, ¿no? Que te ha llevado desde Puerto Cabello, espero algún día conocer, hasta estos Amén, claro que sí. grandes escenarios internacionales. Te agradezco muchísimo. No sé si quieras comentarnos algo más. Nada, para este año que viene tengo muchos proyectos, por ahí estoy, como decimos por ahí, estoy cocinando algo y si se me da, tú vas a ser una de las primeras personas que va a conocer ese proyecto, Wow, ¿vale? no, me hiciste Eh, día. espero que sí, espero que sí. Dijeron que para la primera semana de enero se va a grabar y entonces nada, si eso se da, te prometo que vas a ser una de las primeras personas que se va a enterar. ¡Ay, maravilloso! Muchísimas gracias. Ya no lo puedo esperar. No, gracias a ti. Qué genial, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, por favor, no se les olvide darle like. Vamos a compartir este video importante y suscríbanse y no dejen de seguir todo el trabajo que está haciendo Pedro Moya, que la verdad es impresionante, impresionante. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, Carla. Gracias. Historias en clave. Me hace recordar mucho a un tema mío que se llama No me cambies la clave. Ah, ok. Sí, Genial, genial. historias en clave. Hay que estar en clave. Yo siempre tenía un problema. Ese tema, brevemente, ese tema lo escribí porque siempre que iba a tocar estaba fuera de clave. Ya que Ok, la salsa, o tocas tres, no, o tocas dos, tres. Y yo me decía, estás cruzado, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que estoy cruzado? Y resulta que me puse a estudiar y hay que estudiar la clave, si es tres dos dos tres los temas, y entonces, bueno, a raíz de eso, escribí ese tema que se llama No me cambies la clave.
Es una salsa súper maravillosa. ¿En dónde lo encontramos? En todas las plataformas digitales. Se llama No Me Cambies la Clave. Perfecto. Bueno, pues igual y se convierte en himno entonces. Amén. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, Carlos. Bendiciones, mil gracias. Gracias por todo. No, gracias a ti, en verdad. Nos vemos pronto. Amén, chao, gracias. En el próximo episodio de Historias en Clave, nos adentramos en el mundo de la música de concierto, de la mano de uno de los directores más destacados de México, Rey Alejandro Conde, originario de Jalapa, formado con maestros de talla internacional y especialista en música mexicana de concierto. Hablaremos de su trayectoria, desde sus estudios con figuras como Francisco Sabín y Enrique Batis, hasta su paso por la OEA, su trabajo al frente de orquestas en todo el país y su aporte al desarrollo artístico y educativo en la Universidad Veracruzana. También exploraremos su investigación, su discografía y su papel en la preservación y difusión del repertorio mexicano. Un episodio imperdible para quienes aman la música, la historia y la pasión por dirigir. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.